predicar acerca de el tema que estoy tratando, que es la dignidad humana, el segundo tema. El primer tema fue hace 2 semanas. Estaba planeado para que fuera por 3 semanas esa idea de la dignidad humana, pero la semana pasada cancelamos por la tormenta tremenda que hubo, y como no quería que nadie se accidentara, pues lo cancelamos. Entonces voy a tener que extenderme una semana más, pero como en medio está la Semana Santa, voy a tener ese segundo sermón. Voy a tener los 2 servicios de Semana Santa, que es Domingo de Ramos y después de Resurrección, y después hasta la siguiente semana voy a terminar con la última serie que estoy tomando acerca de la dignidad humana. Pero el día de hoy, entonces, si alguien quiere tener las diapositivas del sermón del día de hoy, puede dirigir su teléfono inteligente hacia el QR que está enfrente de la pantalla, y ahí puede bajar todas esas imágenes que voy a presentar hoy. Después de haber dicho eso, voy a entrar en mi sermón. Jesús sana a una mujer. Eso está en el libro de Marcos, capítulo 5, del 22 al 34. ¿Sí? Es la historia de una mujer, dice en la Biblia, con flujo de sangre. ¿Sí? En Lucas también se encuentra ese pasaje, y es, en cierta manera, ¿por qué decidí tomar esa historia? Porque es una historia que nos habla de la recuperación de la dignidad humana de una mujer, especialmente porque había sido marginada por su condición de enfermedad. Voy a hablar un poquito más de eso a detalle. Pero su historia, ¿sí?, muestra que la restauración está en cada uno de nosotros cuando nos sentimos incompletos o con vergüenza y que no tenemos el reconocimiento para sentirnos en paz en la casa de Dios. Entonces vamos a hablar acerca de la impureza a la honra. Y la primera cosa que voy a decir es un pasaje que está aquí en la Biblia, lo que acabo de decir. Dice así la palabra de Dios. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo. ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Han escuchado ese nombre? Sí. Ok, Jairo, es un nombre común. Que era uno de los jefes de la sinagoga. ¿Qué era este hombre? Ok, ¿qué significaba eso? Era el pastor de la iglesia, o el sacerdote de la capilla, o el líder de la denominación o religión que tenía. Era el principal, el más importante de ese grupo. Cuando Jairo vio a Jesús, se inclinó hacia el suelo y le rogó. Cuando dice se inclinó hasta el suelo, es que se tiró al suelo y le pidió, conociendo que Jesús era el Hijo de Dios, o conociendo que Jesús tenía poder para sanar. Ahorita voy a decir por qué. Un padre, cuando tiene un problema, cuando sus hijos tienen un problema, hace lo que sea por los hijos. ¿Es verdad o no es verdad? Hasta la vida puede dar por su hijo, por su hija. Y ese padre no era la excepción. Se inclinó ante alguien que no debía inclinarse, porque era el jefe de la religión de la sinagoga, y en la sinagoga nadie se inclinaba ante nadie, solamente ante Dios. Pero estaba tan afligido el hombre, tan humillado, que llegó y se tiró al suelo para pedirle a Jesús esto. Mi hijita está a punto de morir, por favor, venga usted a mi casa y ponga sus manos sobre ella para que se sane y pueda vivir. Jesús se fue con Jairo y mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó. Entonces vemos esa primera escena. Todavía no entro en la escena de la mujer que tuvo la enfermedad. En esta primera escena encontramos a un hombre, un líder religioso, pastor de la iglesia o de la sinagoga, respetado por el pueblo porque tiene un título, el principal de la sinagoga. Tiene seguramente una posición social, era una persona importante. En Latinoamérica los pastores no son tan importantes. Los sacerdotes sí, donde quiera que el sacerdote va, paran todo, pase por favor, padrecito, y lo sientan ahí en la mesa más grande, más cerca de la comida, y le sirven hasta 2 piernas de pollo, o de guajolote, o lo que hayan matado, ¿sí? Porque es el pastor, y aunque todos que consideramos importantes somos igual que los demás, pero piensan que los importantes comen más, entonces por eso les sirven más.
Y su hija tenía 12 años. 12 años. Es interesante eso, voy a explicar un poquito más de esa idea, porque es importante que la tengamos en cuenta. Pero para mostrar la igualdad de la dignidad de esa cultura, Jairo había sido considerado un hombre muy importante, muy, muy importante. Pero vamos a ver cómo Jesús le siguió a él, pero también se detuvo por una mujer. Cómo una mujer no la ignoró, no la trata no la trata como, me estás interrumpiendo, mujer, no te acerques a mí. Vamos a enseñar algo radical, que en el reino de Dios, la dignidad no depende del estatus social, ni si eres hombre o eres mujer. Delante del reino de Dios todos somos iguales. ¿Por qué digo esto? La historia, sigo leyendo. Sí. Entre la gente iba una mujer, o sea, había mucha gente siguiendo a Jesús. Era muy popular. Era el médico que podía sanar cualquier enfermedad. Todos sabían o todos habían escuchado que Jesús hacía milagros. Los judíos obviamente tenían sus preguntas y sus incógnitas acerca de quién era Jesús, pero la gente le seguía por cantidades. Se llenaban las casas donde él enseñaba. Enferma durante 12 años. 12 años también. Después voy a hablar un poquito más de esos 12 años. Y perdía mucha sangre. Ahí estaba el problema de esta mujer. Perdía mucha sangre. Tenía hemorragias continuas todo el tiempo. Voy a hablar un poquito de esa idea también. Y había gastado en médicos todo el dinero que tenía, o sea que quizá había juntado un poco de dinero, o sus padres, o si es que tenía esposo, su esposo, pero había gastado todo el dinero y ahora vivía de la caridad de otras personas. Y la mujer que había oído hablar de Jesús solamente había escuchado, no lo conocía, no se había acercado nunca a él, solamente había oído de él. Y algunos decían que él era alguien importante, alguien que podía sanar. Jairo vino porque sabía que Jesús sanaba. Esta mujer vino también a Jesús porque sabía que Jesús sanaba. Y pensaban, si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana. Por eso cuando la mujer vio a Jesús, se abrió entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa o el manto. Inmediatamente la mujer dejó de sangrar, inmediatamente. Dejó de sangrar. Y supo que ya estaba sana. Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él y entonces miró a la gente y preguntó, ¿quién me tocó la ropa? Y ahí parece una pregunta curiosa porque sus discípulos le respondieron, mira cómo se amontona la gente sobre ti y te están apachurrando, obviamente, están por todos lados tocándote y tú preguntas quién te tocó. ¿Qué preguntas es a Jesús? Parece que no entiendes que te están rodeando y están aplastándote y tú preguntas quién te tocó. Y Jesús dice, pero Jesús miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado. La mujer, sabiendo que le había pasado, lo que le había pasado, fue y también se arrodilla delante de él y temblando de miedo le dijo la verdad. Jesús le dijo, hija, has sido sanada porque confiaste en mí, vete tranquila. Ese es el contraste que voy a presentar para empezar. Sí. El contraste de, ¿cómo se llama el hombre? ¿Cómo se llama la mujer? Ese es empezando mal. El hombre sí tiene nombre y la mujer no tiene nombre. Sí. Jairo era un hombre puro porque era el líder de la comunidad. La mujer era una mujer impura porque sangraba. Voy a explicar un poquito más. Jairo tenía una posición social muy alta y la mujer era marginada. Jairo tenía influencia social, lo que decía, la gente le escuchaba. Esta mujer, si alguien decía algo, posiblemente le decían, cállate, ¿tú qué sabes? Aunque había una similitud. Tenía 12 años de enferma, ¿sí? Y la niña que tenía Jairo tenía 12 años. Jairo tenía una fe pública, era muy importante. Se acercó abiertamente a Jesús, así como que yo lo conozco, yo quiero conocerlo, soy importante, me tiene que escuchar.
Habla con Jesús sin intermediario, sin decir a alguien que le diga algo, pero la mujer tiene una fe privada. No le dice a nadie de su fe, solamente sabía que Jesús sanaba. Se acercó en silencio. No le dijo a nadie, ahí viene una mujer, quiere tocarte. Se acercó en silencio, tocó el manto, mientras que Jairo habló directamente con él, persona a persona, esta mujer en silencio. Pero Jesús honra a ambos. Eso enseña que la fe no tiene una sola forma, puede funcionar de diferentes formas. Algunos puede funcionar de una manera y a otros de otra manera. Continuando con la historia, durante 12 años aquella mujer vivió en el margen. No solo estaba enferma, estaba marcada. Voy a explicarte por qué. La ley decía, la ley de aquel tiempo, los judíos, todavía hasta la fecha, algunos siguen esa ley, decía que ella era impura. Y por esa palabra de impura había una barrera entre ella y el mundo. Probablemente aprendió a caminar evitando a la gente por 12 años, a hablar poco, a no tocar a nadie. 12 años, mucho tiempo para acostumbrarse a la soledad, para creer que ese es el lugar que a ella le tocaba. Hay dos posibilidades que quiero presentar delante de ustedes. La primera, que ella era soltera, y la segunda, que ella era casada. Digo que podía ser dos posibilidades porque la primera es que a los 12 años regularmente en aquella cultura, las niñas empiezan a sangrar. Tienen su llamado periodo, no quiero entrar en detalles, pero más o menos en esa edad, las niñas de aquel tiempo empezaban a tener su sangrado y empezaban a ser mujeres. Es más, se comprometían a los 12, 13 años. María pudo haberse comprometido a los 12, 13 años. Regularmente tardaba un año en que el varón la pedía, iba a construir una casa y después la llevaba a su casa a los 14 años posiblemente. 13, 14 años ya estaban casadas. Entonces, si esta mujer, después de que empezó a sangrar, continuó sangrando, ¿qué decía la ley? La ley decía que cuando una mujer tenía su periodo menstrual, por 7 días se consideraba impura. Era impuro toda su ropa, era impura el lugar donde se sentaba, era impuro el lugar donde se acostaba, era impuro donde quiera que estuviera, estaba impuro. Y la gente, si quería mantenerse pura, por el estatus legal de la ley judía, tenía que quitarse aparte de esta mujer en su periodo de menstruación. Ni tocarla, ni recibirla. Pobres mujeres, yo no sé si eso es pesado, siendo que en la etapa de menstruación se sienten como más sensibles, ¿verdad? Y quieren a veces o que las apapachen o que no se encuentran. Entonces, esta mujer en el tiempo más difícil, pero esta mujer 12 años, sabiendo que era impura, 12 años, que alguien se acercaba a ella y decía ella, impura, soy impura, y no podía acercarse más. Que alguien quisiera hablarle y le dijera a ella, soy impura, y la tenían que alejarse todos para no contagiarse de su impureza. 12 años en la tristeza y en la soledad. Había gastado todo su dinero. La primera posibilidad. La segunda posibilidad, ella era casada. Entonces pudo volverse mujer, pudo tener hijos, su esposo, y de repente empezó a sangrar. Y no paraba la sangre. Entonces, si pasó eso, el marido no se pudo acercar a ella. Si tenía hijos, no se pudieron acercar a ella también. Sola por 12 años. Si empezó a los 12 años su enfermedad, posiblemente esta mujer tenía 24 años. Si es que se casó y tuvo un par de hijos, posiblemente tenía hasta 20. Esta mujer entonces tenía unos 32 años. Sea una de la otra manera, 12 años peleando con una enfermedad, con tristezas, con aflicciones, con dolor. Y yo sé que entienden esta situación de aflicción y dolor, porque en el mes de diciembre y enero la comunidad hispana aquí en Twin Cities estuvo con un tremendo terror en su frente y en su cara y en su corazón y en su mente, escondidos. Algunos hasta con miedo de dar un paso fuera de su casa. Pero ve la diferencia. 2 meses.
Y escuché a algunos que decían, me quiero morir, me quiero morir. ¿Sí? Solamente 2 meses ya nos queríamos morir. Y esta mujer, 12 años. 12 años peleando con una enfermedad que no sabía qué hacer. Escondiéndose de la gente, apartándose de todos. Ya no tenía dinero para nada la pobre mujer. Sus hijos ya posiblemente la habían dejado. ¿Qué había perdido? Su dignidad como impura. No podía participar plenamente en la vida religiosa, no podía ir al templo, no podía ir a la iglesia, no podía ir a la sinagoga de aquel tiempo. No podía. Si alguien la veía ahí, la corrían o no la dejaban entrar. Imagínate que te pasara esto a ti. Que en tu tiempo más difícil, como el tiempo que atravesamos, vinieras a la iglesia y te dijeron, no, mira, aquí morenitos no. ¿Sí? ¿De dónde eres? ¿De Colombia? No, aquí los colombianos no entran. ¿Sí? Y por ser colombiano te dejaran afuera. Imagínate que pasara algo así. Esta mujer le pasaba. Eres impura, no puedes entrar en la sinagoga. Todo lo que tocaba se volvía impuro. Las personas evitaban el contacto físico con ella. Probablemente vivía aislada y marginada y tenía dificultades para formar o mantener una familia. Era vista como problemática, incluso por maldita para algunos. Aunque había posibilidades de que se sanara. En Levítico también 19 dice que si alguien terminaba su periodo tenía que lavarse, tenía que ofrecer un sacrificio y ya era limpia. Pero esta mujer no tenía esa posibilidad porque no había sido sanada. Estaba en un grave problema. 12 años. 12 años diciéndole a la gente, tú eres impura. Tú no eres suficiente aquí. Estoy hablando de la dignidad humana. Porque algunos nos sentimos menos que los demás. Algunos nos sentimos como que estamos incompletos, como que no nos dejan entrar en cualquier lugar. Algunos nos sentimos rechazados por nuestro color de piel, y déjeme decirle que no son los únicos. En esos 2 meses que estoy platicándole, no tengo problemas yo, me casé con una americana hace como 27 años, estaba hablando mi mujer de eso, y como a los 5 o 6 años ya conseguí mi ciudadanía, soy ciudadano americano, pero aún así andaba con mi pasaporte en el bolsillo, solo por si acaso nomás. También tenía miedo de que me fueran a dar un pistolazo ahí, ¿no? Sí, estaba difícil la situación para todos. Y no era el único, conozco muchos como yo que salían con su pasaporte, ¿verdad, hermana Virginia? Con su pasaporte ciudadana y todo, pero con su pasaporte. No, sí, así estábamos varios. Sí. ¿Qué pudo haber sido su vida diaria? ¿Cómo pudo haberse comportado? ¿Evitaba las multitudes para no ser descubierta? A sentirse incómoda en espacios públicos, llegaba a algún lugar y no me hago ruido, no digo nada, no vayan a descubrir quién soy. Escuchaba rumores y críticas, los que nosotros también mismos escuchamos, que ya está más difícil, que ya van a entrar a las casas, que ya van a romper ventanas y toda clase de rumores que escuchamos, y con más temor todavía aumentaba en la gente. Así esta mujer, sentirse menos mujer por su condición, vivir en soledad y tener miedo al rechazo. ¿Sí? Contacto físico inexistente, nadie la tocaba. Y una persona que no es tocada se siente vacía y se siente sola. Llegué a algunas casas donde abrazar a alguien, la persona se ponía a llorar, ¿sí? Porque necesitamos el contacto físico de otras personas. No podemos vivir solos. Necesitamos que alguien nos dé la mano y nos apriete la mano con fuerza. Necesitamos a alguien que nos diga, eres importante. ¿Sí? También en ese tiempo las leyes que estaban así de esa manera, pues obviamente tenían sus ayudas. Las leyes ayudaban para que la gente tuviera higiene, o sea, para que no se extendiera una enfermedad. Si esta mujer estaba enferma, la gente pensaba, pues podría contagiar a otro. Bueno, es una buena ley para mantener un orden social, para cuidado físico, sí, que una persona pueda cuidarse a sí mismo. Esos tipos de leyes son buenas también, ¿sí? Pero enfermedad no es sinónimo de pecado. Voy a repetir esas palabras.
enfermedad no es sinónimo de pecado. Todos podemos enfermar. No hay nadie que no pueda enfermarse. Hasta los doctores se enferman. Y hasta los doctores se mueren de enfermedad. ¿Sí? No, nada más los que no sabemos de medicina nos enfermamos. Todos nos enfermamos en el mundo. Todos somos vulnerables. Todos podemos sufrir. ¿Sí? Pero sí, la enfermedad que esta mujer tenía no significaba que era una pecadora. Y la gente la veía como una pecadora. Y nosotros a veces también cuando estamos en nuestras casas nos sentimos que por causa de que no somos americanos somos pecadores. Y déjame decirte que no. Es una cosa muy diferente. Las enfermedades, las aflicciones no necesariamente son cosas del pecado. ¿Sí? ¿Cómo mostró su valor esta mujer? Ella decidió acercarse a Jesús. No solo fue un acto de fe, fue un acto para recuperar la dignidad, porque ella sale en público, entra en una multitud, aunque no debía entrar en una multitud, pero entra en esa multitud, toca a alguien, o aunque no fue alguien la persona, sino fue solamente el manto de Jesús. Ella toma la iniciativa. Ella cree que puede ser sanada. Y hace el paso que necesita hacer para poder recibir la sanidad. Y ahí es donde admiro a esta mujer, que ella tomó la iniciativa. Sé que Jairo fue a tomar la iniciativa y se acercó a Jesús y fue y le dijo, ven conmigo porque quiero que sanes a mi hija. Pero también esta mujer, este hombre mencionado, muy importante, alguien que era muy reconocido en la comunidad, pero también la gente sencilla, la que no es reconocida, la que nadie sabe de ellos, también Dios tiene un propósito para ti. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere darte la importancia que tú mereces. Dios quiere demostrarte que tú vales. Vales tanto que un día Él decidió morir por nosotros. Jesucristo murió por mí y por ti. Dile a la persona que está a tu lado, Jesucristo murió por ti. Para ser restaurado, hay que dar un paso de fe. Nadie va a dar el paso de fe por nosotros. Nosotros tenemos que ir y tratar de tocar el manto de Jesús. O venir al altar y decirle, Jesús, quiero que me restaures mi corazón porque he sido dañado. Dios puede ser algo nuevo en tu vida. Y cuando alguien cree en eso, empieza a moverse hacia Jesús o hacia Dios. Y así como lo hizo con esa mujer, en ese movimiento que a veces parece pequeño y sin mucha importancia, la dignidad va a levantarse nuevamente y puede hacerte una persona diferente. ¿Qué más aprendo de eso? ¿Cómo recuperó esta mujer su dignidad? Después de ser sanada, ella podía haber sido en silencio, no pasó nada, nadie dijo, nadie vio nada, nadie supo nada. Había mucha gente, entonces no se enteró nadie. Pero esta mujer pasa de ser una mujer anónima, una mujer, no tenía nombre, una mujer enferma, una mujer separada de la comunidad, a una mujer reconocida. ¿Quién me tocó? Y esta mujer dice, yo estaba enferma, pero ahora, cuando te toqué, sentí la sanidad en mí y ya estoy sana. Estaba escondida, trataba de no acercarse a la multitud porque las leyes le prohibían acercarse a la demás gente. Trataba de no ir a la iglesia porque si iba se metían problemas, pero ahora estaba ahí en la casa de Dios. Se sentía impura, la gente le había declarado que era impura, la ley le decía que era impura, pero ahora por tocar a Jesús, Jesús la restauraba y le decía, ven aquí, mujer. Estaba marginada, pero ahora era honrada. ¿Sí? A veces uno tiene que pasar por dificultades. Hay una mujer que era maestra en su lugar donde venía, pero tuvo que emigrar a Estados Unidos.
entró a una iglesia americana y pues no se sintió bien porque nadie le saludó, nadie le habló y cuando le intentaron hablar no les entendió, entonces aquí no soy yo, dijo ella. Dijo, si aquí no soy, entonces no tengo que estar aquí. No pudo hacer otra cosa más que limpiar casas, estaba limpiando casas, medio sobreviviendo, sin amigos, porque se empezó a sentir que no era nadie. Un día alguien fue a su casa y le dijo, oye, vamos a la iglesia. Sí. Ella recordó su experiencia, pues ahí nadie saluda, ahí nadie me dice nada, ¿para qué voy ahí? Sí. Pero aún así decidió ir con su amiga, nomás para perder un poco el tiempo porque no tenía nada que hacer como quiera. Llegó a la iglesia, se sintió bien, la saludaron porque era una iglesia en español. Les hicieron sentir bien como en casa. Le decían que todos valían. Empezó a cambiar esa mentalidad de que yo no valgo, yo nada más soy alguien que limpia casas, yo no soy importante, yo no tengo ningún valor. Y dentro de esa iglesia, después de un tiempo, la congregación le empezó a pedir que cuidara a los niños y después que les enseñara a otros niños que un poquito más grandes y empezó a enseñarles lo que estaba aprendiendo. Y se dio cuenta que volvía a ser una maestra. Seguía limpiando casas, pero era alguien que servía para más que nada más venir y sentarse y no hacer nada. Y su dignidad empezó a transformarse y decir, yo soy importante. Estoy bendiciendo, estoy enseñando a niños en la fe para que crean en Dios. Y esa es una historia que se puede repetir en cualquier lugar. Y si tú tienes ese ministerio o tienes esa capacidad para bendecir a otros y no lo utilizas, estás siendo como esa mujer, apartada de todos, sin que te conectes con nadie. Es que estaba comentando eso con mi hijo esta semana, ¿sí? Nosotros recibimos, todo lo que tenemos son bendiciones de alguien más, de Dios principalmente, por supuesto, pero de alguien más. La ropa que tú traes, tú no la hiciste, ¿verdad? ¿Alguien la hizo la ropa que trae? ¿Alguien vino en un carro? ¿Sí? El carro que tú tienes, tú no lo hiciste tampoco, ¿verdad? Alguien lo hizo por ti. Tú lo manejas, pero alguien lo hizo. La casa donde tú vives, yo creo que tú no la hiciste. Me dijo una hermana ayer, sí, mi esposo la hizo. Y él nada más la reconstruyó, o sea, la rehizo, pero no la hizo no la hizo. Alguien la hizo. Ok, no mintió, gracias. Pero todo, es más, la comida que vamos a comer, alguien la cosechó. Yo no fui al campo a sembrar una papa y me la voy a comer al rato. Yo no lo hice. Alguien lo hizo por mí. Todo lo que nos rodea, hermano, está hecha por alguien más. La silla donde estás sentado, alguien la hizo, tú no la hiciste. Todo lo que tenemos alrededor, alguien lo hizo. Y nosotros, si nos sentimos tan que no valemos nada, nada más aprovechamos de otros, pero no estamos dando la oportunidad de servir también a otros. Lo que tú haces vale la pena. Limpiar una casa vale la pena. Construir una casa vale la pena. Cortar el pelo de alguien vale la pena. Porque estás bendiciendo a otros y de la manera que tú bendices a otros, te bendices a ti mismo. Ahí entra la dignidad cuando tú puedes hacer algo por alguien más. Aquí hay una familia que tiene un restaurante, yo creo que hay que cocinar bien, todavía no llego a su restaurante, pero un día voy a ir, ¿sí? Voy a dar promoción después de eso, ¿sí? Pero ellos hacen la comida y yo nomás lo voy a comer. Así como ahorita voy a comer con todos ustedes y alguien hizo toda esa comida y nosotros vamos a comer. Tenemos que participar en esa función de reconocer de que necesitamos de todos y cuando nosotros estamos dando lo que Dios nos ha dado, recuperamos nuestra dignidad. Unos pensamientos extras. El símbolo del 12. Casi siempre está relacionada con el pueblo y pertenencia y comunidad. 12 tribus, 12 patriarcas, 12 apóstoles.
pertenencia, ¿sí? Era la idea. ¿Sí? Ella era judía. Dios la había escogido, pero los hombres la habían rechazado. No fue algo pasajero, nada más fue temporal. Fue una larga etapa de su vida donde fue rechazada. Y algunos de nosotros seguimos viviendo rechazados. Pero fue suficiente tiempo para no perder la esperanza. Si tú viniste aquí a la casa de Dios, yo espero que tengas esperanza de que Dios va a escuchar tu necesidad, de que tú puedes caminar con Dios, de que tú puedes apartar tu lugar en el reino de los cielos. Estaba pensando en eso también esta semana. ¿Sí? Yo no soy agente de seguros, pero puedo asegurarte de que Dios tiene un plan para ti y te puede llevar a su casa. ¿Sí? Yo no vendo casas, pero puedo asegurarte que Dios puede tener un lugar para ti en el reino de los cielos y te puedo decir cómo llegar y comprar tu lugarcito por allá arriba. ¿Sí? Yo no soy agente de viajes, pero puedo decirte el camino para llegar a Dios. Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. No ninguna religión, no ninguna denominación, nada. Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Yo no vendo carros, pero el único camino es Cristo. Sí. 12. Como un ciclo completo de sufrimiento. Esta niña se volvió mujer a los 12 años y esta mujer tuvo 12 años de dificultades. A lo mejor ya has tenido suficientes dificultades como para seguir corriendo de Dios y puedes empezar a acercarte a Dios. Últimos pensamientos para ir terminando por mi sermón. Jesús no solo sana su cuerpo, restaura su identidad. ¿Por qué digo esto? Porque Él le llama hija y le devuelve algo que quizás había perdido por años de estar fuera de la pertenencia al reino de Dios. Hija. Ella se acercó con fe, fue reconocida públicamente, fue llamada hija. Y yo cuando comprendí en mi corazón que era hijo de Dios a los 18 años, me puse a los 16 años, me puse a llorar. Porque dije, ay caramba, Dios es mi padre. No es que tuve un mal padre, nada más era un padre medio extraño. Había sido militar, sin padre también, mi papá. Mi papá no tuvo padre. Sí tuvo padre, obviamente, pero murió cuando él era un bebé. Hasta a los 12 años, mi abuelita se volvió a casar con otro hombre. Me dijo mi papá un día, fíjate que ese padrastro que tuve me trató bien los primeros días, me compraba mis helados, me llevaba al cine y todo muy bien. Se casó con mi mamá y con los 2 meses me dijo, ya, tú no eres mi hijo. ¿Sí? Y creció sin papá casi toda su vida, excepto el ratito que le duró el papá mientras conquistaba a su mamá. Y no sabía cómo ser padre posiblemente. ¿Sí? No era un padre que, ¿cómo vas, hijo? ¿Cómo te va en la escuela? Voy a tus reuniones nada de eso. ¿Sí? Llegaba al fin de semana, se iba al fútbol y no lo veía hasta la noche cuando llegaba. ¿Sí? Tuve un padre ausente, en cierta manera. Y todos nosotros pensamos que Dios es como nuestro padre. Si fue ausente, posiblemente creo que Dios no está conmigo. Ser un padre abusador, lleno de reglas, sin golpes, piensas en un Dios que te va a golpear y que te está esperando para que hagas cualquier cosa para darte duro. Todos entendemos que es un padre. Pero cuando supe que Dios era mi padre y diferente al padre que había tenido, yo dije, yo soy un hijo de Dios, yo me sentí diferente y lloré. Ese día lloré. Porque ser un hijo de Dios o ser una hija de Dios te hace alguien importante. Ya no eres don nadie, ya no eres aquella persona que se esconde, eres alguien importante porque tú vas representando a Dios donde quiera que tú vas. Dile que está a tu lado, si es mujer, dile, eres una hija de Dios, si eres hombre, dile, tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús sabía que lo había tocado y sintió el poder salir de él.
Su pregunta fue no quién me tocó para preguntar, porque no sabía él. Él sabía exactamente quién lo había tocado, la conoció. Desde el primer momento sabía que ella la había tocado y que ella había sanado, que el poder había salido de ella, pero preguntó quién la había tocado para que esta mujer se levantara y dijera, yo te toqué. Y decir, yo vuelvo a valer. Yo soy alguien, yo importo. Yo no nada más me voy a quedar callado o callada, yo voy a hablar y decir que yo fui el que te toqué. Y es lo que está esperando Dios en nosotros, que nos levantemos y también digamos, Dios me tocó, Dios cambió mi vida, Dios hizo un milagro en mí, Dios transformó mi corazón y me hizo una persona diferente. Eso está esperando de nosotros el día de hoy. ¿Sí? Último slide que tengo. ¿Sí? Hoy quiero invitar a las personas que sienten que han vivido demasiado tiempo al margen, como avergonzados o avergonzadas. Personas que han cargado vergüenza. Es que usted no sabe lo que me pasó, pastor. Usted no sabe lo que yo he hecho. Yo estoy lejos de Dios por esa causa. ¿Sí? Personas que han perdido la dignidad por lo que han vivido, por lo que otros le dijeron o por lo que creen de sí mismos. La mujer pensó, si tan solo tocare su manto, seré sana, y eso cambió su historia. Hoy Jesús sigue restaurando vidas. Y si tú necesitas que Dios restaure tu dignidad, tu esperanza, tu fe, hoy puedes acercarte a Él. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Acércate a Dios. Hoy puedes acercarte a Él, ¿sí? Con fe. Y como aquella mujer que escuchó, tu historia no termina con la vergüenza, tu historia termina con la restauración. Dios puede restaurar tu vida. Hay personas que posiblemente han llegado a este país sintiéndose invisibles, rechazados, menospreciados, pero el reino de Dios nos recuerda algo. Nuestra dignidad no viene de cómo nos ve la sociedad, sino cómo nos ve Dios, y Dios te ve con amor. Tal vez aquella fue la primera vez en 12 años que alguien le habló con ternura a esta mujer. Y tal vez fue tan sanador la palabra que le dio como el milagro mismo. Porque cuando Jesús le dijo, hija, no solo detuvo su sangre, también detuvo su vergüenza. Y Dios puede detener tu vergüenza el día de hoy. Solamente ponte en las manos de Dios. Y si alguien quiere ponerse en las manos de Dios, ahí donde estás, ponte de pie y nos gustaría orar por ti y contigo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, mija. ¿Alguien más quiere ponerse en las manos de Dios y decir, yo valgo por lo que Dios me dice, no por lo que otra gente me está diciendo? Dios les bendiga ahí atrás. Dios te bendiga, Lorena. Dios les bendiga, Padre. Manos ahí atrás. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Dios está restaurándonos el día de hoy. Nos está volviendo a ser hijos y hijas suyas. No dice, pues mira lo que has hecho ya no tiene solución. Dice, qué bueno que veniste a mí, te voy a ayudar a solucionarlo. Vamos a orar en nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, ve los corazones de todos mis hermanos que están ahorita parados, puestos de pie delante de ti. No tuvieron vergüenza de decir, necesito de ti, Dios. Quiero estar en tus manos, Señor. Limpia mi corazón, limpia mi vergüenza, limpia mi enfermedad, limpia los pecados que he hecho y permíteme ser una persona diferente. Y Señor, así como se pusieron de pie para declarar de que tú eres el Dios de sanidad, tú eres el Dios de transformación, tú eres el Dios que cambia las historias y nos das otra vez la dignidad de ser llamados hijos tuyos, te pido ahora que tú toques sus corazones, Señor. Toca su mente para que su mente sea una mente limpia, que pueda buscar otra vez la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que podamos caminar cerca de ti, Señor. Estamos acercándonos a ti para que tú nos bendigas,
para que tú nos limpies, para que tú nos sanes. Y si alguien estuviera enfermo en este momento, no es porque yo lo digo, sino porque la fe del que viene a ti, cuando alguien tiene fe, tú no lo echas fuera. Te pido que también le sanes. Sana sus cuerpos, sana su corazón, sana su alma. En el nombre de Jesús los pongo en tus manos para que tú los dirijas y los lleves hacia lo que tengan que hacer. Que vuelvan a sentirse útiles, que vuelvan a servir en sus casas, en sus familias, que vuelvan a restaurarse en la relación que tienen con sus padres, o su madre o sus hijos, que vuelvan a perdonar a sus hermanos y volver a encontrarse de nuevo. Restaura tu pueblo, Señor. Que se levante este pueblo, porque tú vienes pronto. Están en tus manos cada uno de ellos y en el nombre de Jesucristo los bendigo. En tu nombre, Señor. Sé con ellos en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.